Si hablaba, moriría. Para guardar el terrible secreto del asesinato cometido por su propia familia, fingió ser muda. Pero en la tribu donde se refugió, había un guerrero que podía leer la verdad en sus ojos, aunque no pudiera oírla. Y ese guerrero sabía que para salvar a la mujer que amaba, debía devolverle la voz. El mundo de Elara transcurría entre los fríos muros de piedra del puesto de gobierno colonial de su padre, bajo una falsa atmósfera de orden. Elara, de 19 años, con su cabello rubio y sus ojos azules, era la única luz en este sombrío mundo, pero esa luz fue testigo de una oscuridad inmensa. Su hermano, Julian, mató a Nila, la hija del jefe Zuri, en una pelea que surgió por las rutas comerciales de su padre. Lord Silas Elara vio el último aliento de ese horrible momento, la sangre en el cuello de Nila y el terror en el rostro de su hermano. Lord Silas olió inmediatamente el desastre político. Si esto salía a la luz, la ira de toda una tribu caería sobre ellos. Lord Silas ideó un plan despreciable para proteger a su hijo. La única testigo era su propia hija, Elara. «Si dice la verdad, moriremos todos», dijo. «No podemos culparla. Eso iniciaría una guerra. Pero una demente no puede testificar». Ordenó a Elara que fingiera locura. Si desobedecía, su padre no dudaría en matarla también. Elara, destrozada por el peso del crimen de su hermano, decidió sacrificar su cordura. A partir de ese día, Elara no habló. Reía, lloraba, murmuraba y miraba al vacío constantemente. Su familia declaró que había enloquecido por el shock. La tribu Zuri se estremeció con gritos de luto y venganza al encontrar el cuerpo de su hija Nila. Lord Silas viajó inmediatamente a la aldea de la tribu Zuri, llevando consigo a su hija Elara, supuestamente muy apenada y muda. Su objetivo era ofrecer a Elara como regalo por daños, encubrir el crimen y proteger su reino. Zuri era un jefe cruel y severo. Miró a Elara. Solo había fuego de venganza en sus ojos. Pero Elara, dejando a un lado el miedo, comenzó a registrar en silencio el luto y la ira de la tribu, bajo su máscara de locura. La presencia de Elara en la tribu Zuri era más una maldición que una invitada. El chamán de la tribu afirmó que su espíritu demente invocaba al asesino de Nila. Elara fue encadenada a un árbol, y nadie tenía permitido acercarse a ella. Todos los que la miraban estaban llenos de ira y miedo. Sin embargo, había un par de ojos en la multitud que la miraban de manera diferente. Pertenecían a Kellen, el hijo del jefe Zuri y el guerrero más talentoso de la tribu. Kellen ardía en deseos de vengar a su hermana Nila, pero al mirar a la chica loca no veía a una asesina, sino a un alma torturada. Kellen desobedeció a su padre y comenzó a observar a Elara en secreto. Él era un rastreador. Leía la verdad en la tierra, en el viento y, lo más importante, en los ojos. Veía que la mente de Elara era compleja, pero notó inconsistencias. Elara nunca tropezaba con los obstáculos. Cuando nadie la miraba, sus ojos mantenían un contacto visual perfecto con él. Sus ojos estaban llenos de inteligencia, no de demencia. Se dio cuenta de que ella estaba fingiendo. Una noche, Kellen se acercó a la empalizada con su antorcha. No la reprendió como los demás. Le miró a los ojos y susurró: «¿Conoces al asesino de Nila?». Elara no oyó las palabras, pero sí oyó el cansancio y la esperanza en la voz de Kellen. Levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en los ojos de Kellen. Este iba a ser el juego más peligroso de su vida. Elara no podía hablar, pero podía usar la capacidad de lectura de Kellen. Con sus ojos asintió. Sí, conocía al asesino. La sospecha en los ojos de Kellen se convirtió por un instante en admiración. Pero era una alianza peligrosa. Kellen había decidido proteger a una extranjera que conocía la identidad del asesino de su hermana y de su madre. Kellen sabía que su madre, la esposa del jefe, y su hermano, Julian, querían matar a Elara. La chamana Zola, su mayor aliada, presionaba al consejo para que Elara fuera sacrificada. Kellen, para ganar tiempo, decidió someter a Elara a una prueba de la verdad. Esta prueba consistía en identificar correctamente las hierbas curativas más valiosas de la tribu Zola. Lo consideró un insulto, pero estaba segura de que Elara fracasaría en esta difícil tarea. Elara era muda, pero su genio estaba intacto. Zola, deliberadamente, había puesto hierbas venenosas junto a las curativas para la prueba. Elara, a pesar de su ceguera,
Tenía sus otros sentidos agudizados. Aunque no podía ver, sintió el olor, la textura y la energía que emanaba de cada hierba. Cuando comenzó la prueba, separó sin dudar las hierbas venenosas, señalando a Kaelen que una de ellas había contaminado a las demás. El ara había superado la prueba a la perfección. Este fue el primer paso hacia el fin de Zola. El éxito de la prueba consolidó la confianza de Kaelen en ella. Mientras la autoridad de Zola se tambaleaba, Kaelen y el ara comenzaron a reunirse en secreto. El ara, con dibujos y señales, le reveló a Kaelen el asesinato de Nila y la participación de Julian. Pero una noche, mientras estaban reunidos, el ara dibujó en el pergamino la identidad de la persona que sostenía la lanza de Nila. Jabari, el guerrero leal a la madre de Kaelen. Zola Kaelen se quedó en shock. Jabari era el guerrero más confiable de la tribu. Kaelen sintió que un gran peligro se acercaba. Jabari ya los estaba vigilando, y ahora la genialidad de el ara había revelado inadvertidamente la traición de Jabari a su amante. Cuando Jabari salió de la choza con los dibujos de el ara en la mano, el ara, aunque no lo vio, sintió que algo iba muy mal. Al comprender que las notas de su padre habían sido robadas, el pánico que se apoderó de su corazón confirmó instantáneamente la traición de Jabari. No tenía pruebas contra Kaelen, pero sabía lo que Jabari haría. Usaría esta información para exponerlo y derrocarlo. Kaelen regresó al oír el grito de el ara, y su rostro se puso pálido al ver las notas robadas. Al intentar proteger a el ara, había entregado el secreto de la tribu a Jabari. Jabari, al día siguiente, derramó su veneno en el consejo tribal. Levantando las notas de el ara, gritó: «Esta mujer es una espía. Ha dibujado nuestras rutas comerciales, nuestros puntos débiles, y ahora esas notas han desaparecido. Kaelen, al protegerla, nos está traicionando a todos». Kaelen vio la sospecha en los ojos de su padre, el jefe. Las mentiras de Jabari se basaban en una prueba real. Kaelen se volvió hacia el ara con desesperación. «Miente por mi honor ante la tribu», le dijo. «Vete de aquí, no puedo protegerte». Pero el ara ya no era una fugitiva. Tenía que luchar para salvar a Kaelen. «No basta con recuperar las pruebas», dijo. «Tenemos que arrancar la traición de raíz». El ara se acercó a Kaelen. «Si confías en mí», le dijo, «utilizaremos la mayor debilidad de mi padre, Lord Julian, y su codicia. Tenderemos una trampa juntos, tú y yo». Kaelen ya era un traidor a los ojos de su pueblo. No le quedaba nada que perder. La inteligencia de el ara era su última esperanza. Esa noche, en la choza de Kaelen, no solo se habló de estrategia. Kaelen vio la determinación inquebrantable en los ojos de el ara y la atrajo hacia sí. Sus besos no fueron el sello de un acuerdo, sino la aceptación del destino compartido de dos almas heridas. El plan de el ara era audaz. Difundirían la mentira a Lord Julian de que habían encontrado el mapa de una antigua mina de diamantes perdida en la frontera de la tribu. Kaelen utilizó a los exploradores de Jabari sin que éste lo supiera para enviar el mensaje a Julian. El objetivo era claro: atraer a Jabari al centro de la traición. Julian, al enterarse de que el ara estaba viva, se llenó no de furia, sino de codicia. La herencia de el ara y el mapa lo eran todo para él. Llevando consigo mercenarios, llegó de inmediato a la frontera de la tribu. Jabari, al saber que Julian había llegado, comprendió que había caído en la trampa de Kaelen, pero decidió darle la vuelta a la situación. Ya era un traidor. Ahora mataría a su hermano y entregaría a la chica a Julian, obteniendo así tanto el trono como la recompensa. Jabari y sus hombres avanzaron sigilosamente hacia la frontera de la tribu Kaelen, y el ara esperaban a Julian a orillas del río. Solo tenían un puñado de guerreros leales. Kaelen se volvió hacia el ara. «Usando la información que me diste, podemos tenderle una trampa a Julian», dijo. «Pero cuando él llegue, Jabari también lo hará. La guerra será en dos frentes». El ara sonrió. «Entonces», dijo, «estoy lista para la batalla. Yo repararé los errores de mi padre, y tú, la traición de tu hermano». Justo en ese momento, se oyó un sonido desde la profundidad del bosque. Pero no era el sonido de los jinetes de Julian, sino el de las flechas que venían por detrás de ellos. Jabari había elegido el momento justo para traicionar a su hermano. Una guerra de tres frentes había comenzado. El ara y Kaelen se vieron de repente atrapados entre los guerreros de Jabari y los mercenarios de Julian. La guerra fue sangrienta y caótica. Mientras Kaelen luchaba contra los mercenarios de Julian, esquivaba las flechas de Jabari. Jabari intentaba matar a su hermano con todas sus fuerzas,
mientras los hombres armados de Julian disparaban contra la aldea justo cuando Kellen derribó a un soldado de Julian. Jabari lo hirió por la espalda con una lanza. Kellen cayó de rodillas. Mientras Jabari sonreía triunfante, Elara hizo un último movimiento. Recordó el humo acre que salía de las cortezas húmedas de los árboles, algo que había leído en las notas de comercio de su padre. Rápidamente encendió un puñado de musgo húmedo y arrojó el humo a los ojos de Jabari y los soldados de Julian. El denso humo cegó la visión de los soldados. Este caos le dio a Kellen los segundos necesarios para recuperarse. Elara corrió hacia Julian. «¡Julian!», gritó. «Jabari te llamó aquí. Él hizo un trato para matar a Kellen». Julian apenas podía ver a través del humo. Antes de que pudiera entender cómo Elara sabía esa información, Kellen, con un último ataque, derribó a Julian. Los soldados de Julian, al ver caer a su líder, se dispersaron. La guerra había terminado. Jabari fue capturado. Con la prueba de su traición, herido, Kellen se volvió hacia Elara. La sangre le corría por el hombro. «Me has salvado 2 veces», dijo sin aliento. «¿Por qué?». Elara le tomó la mano. «¿Por qué?», dijo. «Yo pagué la deuda de mi padre. Y tú me enseñaste que esa deuda era la libertad». Ese día, el jefe reunió al pueblo Jabari y fue exiliado. Kellen explicó a su pueblo que Elara no era solo una deudora, sino una estratega que había salvado el futuro de la tribu. Kellen se arrodilló y le puso a Elara un brazalete de marfil que había pertenecido a su madre. Elara no vistió un traje de novia blanco, sino una capa de guerrera tejida con los colores de la tribu. En estas tierras, a las que llegó como hija de un jugador, conquistó el corazón de un guerrero con su inteligencia y se convirtió en la estratega de la tribu.